gracias primero a la Secretaría de Desarrollo Energético por la invitación. Es realmente un placer estar aquí. Gracias, Gobrich, y gracias también a Walter por estar aquí. Pero sobre todo, muchísimas gracias a todos los que se han tomado un momento de su día, de su agenda para estar aquí. Sobre todo porque vamos, yo sé, un poquito atrasados en la agenda, así que yo tengo dos opciones. Puedo hablarles a una velocidad como para que me dé tiempo de acabar con todo, o puedo saltarme algunas cosas y no retrasarles un poco más su agenda. Pero estoy segura y espero que sean temas que les permitan pues compartir, debatir y poner puntos de vista a la mesa. Si tienen un café, un vino o un tequila, me parece muy bien para que estas conversaciones sean un poco más ligeras. Si avanzamos. Vamos a empezar con el tema de la política global. Hoy en día me parece que la verdadera pregunta es, ante todo lo que está pasando, ¿cuáles son las actitudes que vamos a tener las empresas o los países en relación a lo que está pasando? Si avanzamos una más, por favor. Y todo empieza realmente en estas discusiones geopolíticas con un cambio en el orden global que conocíamos, o lo que a veces decimos un desorden global realmente, que estamos viviendo y estamos tratando de interpretar. Básicamente pasamos de un mundo donde había reglas, interdependencia y mercados abiertos, a un mundo donde el proteccionismo, el nacionalismo y sobre todo el transaccionalismo están dominando todo. No solamente es un tema de lo que está pasando en el comercio internacional y en las tarifas, sino que a partir de lo que está pasando en el comercio internacional y en las tarifas está impactando absolutamente todo. En ese sentido, me parece que hay muchos pesos, contrapesos y posiciones que podríamos ir entendiendo si avanzamos. Por supuesto, el tema de las tarifas y la constante negociación. Todo este año realmente nos hemos pasado desde que Trump tomó posición en Estados Unidos, nos hemos estado pasando con estos anuncios de a partir del 2 de abril y el gran día de liberación y las tarifas impuestas, y cada país va hacia la mesa, negocia, y es un tema comercial que además está involucrado con transacciones como comercio contra migración, comercio contra tráfico de drogas, comercio contra los temas que quieran sobre la paz en Ucrania, sobre cualquier otro asunto. Entonces, esas es realmente las transacciones que vivimos hoy en día y que además continúan. Llegamos a un acuerdo, se pone un plazo, casi se llega al plazo, se cambian las reglas y así nos hemos pasado todo el año realmente, y me parece que continuaremos ahí. Avanzamos. Es un tema no solo de tarifas sobre países, sino también de tarifas sobre algunos bienes y materias primas en específico, que definitivamente tienen un impacto en todas las cadenas de producción que se puedan imaginar. En este tema de proteccionismo, en realidad también estamos haciendo un tema de presiones inflacionarias, de posibles interrupciones en las cadenas de suministro, que están volviendo un impacto en todas las variables económicas. Avanzamos, por favor. Sí. ¿Y dónde empezamos? Bueno, realmente Estados Unidos. El actor aquí es Estados Unidos y su política. Pero no solamente es Estados Unidos hacia el mundo, sino lo que pasa dentro de Estados Unidos. En Estados Unidos, que era un país donde iban en el debate político, estaban en el debate político todos estos temas sobre las armas, la inclusión, las mujeres, el racismo, los impuestos, todos estos debates políticos en Estados Unidos ahora se han pasado al miedo y a las represalias dentro de Estados Unidos, ¿no? Ver a los militares en la calle, ver la persecución que se ha hecho hacia los jueces, ver el tema, digamos, de cómo se ha roto con la independencia de organismos como la Fed o otras agencias dentro de Estados Unidos. El tema
de utilizar la energía como un arma, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Te cortan la energía y puedes matar a muchas personas. Entonces, se ha usado lo que se dice, pues sí, la energía dentro como si fuera un arma en todas las negociaciones también. Y por supuesto la ruptura de las alianzas, Estados Unidos saliéndose de estos acuerdos multilaterales, ahorita la ausencia de Estados Unidos en la COP, todo ese tipo de cosas que pasan dentro de Estados Unidos, pero que tienen todo un impacto en el mundo. Y la cuestión es cómo responden, no solo las compañías, sino los diversos países, cómo responden a esta realidad. Y hoy en día estamos pensando que hay los que obedecen, los que apaciguan, o lo que decimos coloquialmente, solamente le dan el avión, sí, cálmate, me espero y veo. Están los que se reagrupan y están los que realmente pueden desafiar. Y no me cabe duda, si vemos en la siguiente, que dentro de los que pueden desafiar se encuentra China. Avanzamos, por favor. ¿Por qué? China está en una posición para desafiar toda esta situación por una simple cuestión, el dominio que tiene China, no tanto en los minerales y metales críticos, sino en el procesamiento y en la manufactura de bienes derivados de estos metales y minerales críticos. El ejemplo ahorita más sonado es el tema de las tierras raras. Las tierras raras son críticas para un elemento, imanes. Los imanes están en absolutamente todos lados, en tus teléfonos, en un vehículo, en los satélites, en las armas, en todas estas aplicaciones para estrategia militar. Entonces, se han vuelto un factor de alta vulnerabilidad para cualquier industria. Simplemente con el problema que hubo de Nibia, por ejemplo, y esa pequeña sanción, pues una de las armadoras en Estados Unidos tuvo que cerrar 3 plantas, así, ¿no? Entonces, ese tema de vulnerabilidad en este dominio sobre la manufactura, el procesamiento y la manufactura de estos minerales críticos o estratégicos, realmente pone a China en una posición de desafiar todo lo que está pasando en Estados Unidos. Si avanzamos, por favor. El tema de reagruparse, diversificarse. Creo que ahí casi todos los países del mundo están en esta posición de, pueden ver en los tonos verdes, yo ya comercio con este país, pero estoy buscando expandirme, ¿no? Empezar a comerciar más con ciertos países con los que ya comercio. En los tonos naranjas estoy buscando nuevos países para entrar y comerciar, ¿no? Y por supuesto hay algunos rojitos en los que nadie realmente quiere en cierto momento involucrarse, ¿no? O por lo menos no México. Pero pueden ver en este pequeño cuadro que absolutamente en general los países están moviendo así, en reagruparse, en buscar nuevas alianzas, en tratar de diversificar sus temas comerciales. Avanzamos una más, por favor. Pero el gran ganador de esa estrategia vuelve a ser China. En la gráfica empieza 2015 comparado con 2024 y la barra roja es el comercio de China. Entonces, estamos viendo cómo las exportaciones de China en absolutamente hacia Estados Unidos, hacia Europa, pero sobre todo hacia el sur global, han incrementado tremendamente. El dominio de China en el comercio y la estrechez, digamos, de las relaciones comerciales con, sobre todo el sur global, ha crecido inmensamente. Avanzamos una, por favor. Y Estados Unidos, hoy en día también, otra de esas características es que está poniendo a sus aliados en las posiciones más complejas. Imagínense que este tratado, el TEMEC, ¿no? Con Canadá, México, donde deberíamos ir juntos, donde tenemos nuestra mayor integración en nuestras cadenas de productivas, bueno, es a los primeros a los que les dijo 25%, ¿no? Ha deteriorado muchísimo
la relación que tiene con sus socios y ha deteriorado muchísimo la relación que tiene con India también, que India tiene un papel también crítico y muy relevante para el futuro de la economía mundial, ¿no? India, además de que es una de estas potencias en crecimiento, tiene grandes recursos, es un gran manufacturero, tiene un avance de desarrollo de tecnología crítico. Y bueno, y Estados Unidos a los primeros que ha puesto como entre la espalda y la pared ha sido a sus socios más estratégicos. Nosotros decimos esto es un autogol, ¿no? O sea, definitivamente está en una posición muy, muy deteriorada. Y aún así, digamos, el grado de vulnerabilidad ahorita para Estados Unidos al estar deteriorando estas relaciones, bueno, aquí hay unos ejemplos de lo que dependen las industrias, ¿no? La automotriz, la parte de energía propia, la manufactura en general, cómo Estados Unidos depende realmente de estas alianzas con estos países. Y hoy están nuevamente en jaque. Avanzamos una más. ¿Qué rol tienen en los conflictos armados? El tema de Ucrania y Rusia y Estados Unidos tratando de proponer o llevar a la mesa de negociación al acuerdo de paz a estas dos naciones, ¿no? Hemos visto también durante el año los vaivenes de esta relación y cómo trató en un momento Zelensky, cómo lo trató en otro, y definitivamente el acuerdo de paz que están proponiendo hoy, 28 puntos que ni siquiera sabemos cómo están, nos da la impresión que es lo que había dicho Rusia, lo están poniendo sobre la mesa, pero no hay manera. O sea, un acuerdo en el que Ucrania tenga que ceder su territorio, cualquier mínima parte de su territorio, un acuerdo en el que a Ucrania no se le permita ser parte de sus o formar las alianzas que él quiere, en este caso pertenecer a la OTAN, no hay forma de que avance, no hay forma. Todavía en las últimas encuestas dentro de Ucrania, encuestas de opinión, la mayoría de la población, 58 o 50 y tantos % de la población, no está de acuerdo en ceder un solo kilómetro cuadrado de territorio a los rusos. Y un acuerdo, además, donde a Ucrania no se le permita mantener digamos, sus capacidades militares y de armamento, tampoco va a proceder. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo totalmente de desconfianza. Y imagínate que realmente no recibes el apoyo y el armamento, pues tienes a Rusia metida 2 días después de firmado el acuerdo, ¿no? Entonces, eso no hay forma de que proceda. El conflicto es profundo, no se le ve, la verdad, una solución. ¿Y qué es lo que va a hacer que Rusia vaya a la mesa además? Bueno, las sanciones que se han puesto cada vez más severas sobre quienes compren el petróleo o los productos refinados, en el caso de Europa la sanción que puso a Rusia, o los que compren el petróleo ruso, ¿no? Se va a limitar al acceso al dólar o al sistema financiero de Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso pareciera ser una sanción de tamaño enorme que pudiera llevar a Rusia a negociar, pero a negociar realmente con términos más favorables para llegar a un acuerdo. Ahora, ¿va a pasar? ¿No va a pasar? La verdad es que si algo hemos aprendido en estos meses con Trump es su flexibilidad, digámoslo elegantemente, ¿no? Dice algo, lo pospone, lo negocia, vuelve a decir otra cosa, lo pospone, lo negocia, lo cambia. Entonces, el punto de las sanciones que ha impuesto ahorita Rusia y que entraron el 21 de noviembre, también es muy poco probable que se apliquen a cabalidad. Va a empezar, ya dio unos primeros 6 meses para ciertas naciones, para ciertos compradores y así. Entonces, se considera que va a haber muy poca probabilidad de que entre en plenitud ese tipo de sanciones. Estamos hablando de exportaciones rusas entre 1 y 2 millones de barriles diarios. O sea, es un volumen realmente de gran impacto para el mercado petrolero. Hasta ahorita, por lo menos entre mis colegas de S&P, estimamos que no van a aplicar, que no se van a retirar ese volumen de exportaciones rusos. Y más adelante les seguimos hablando sobre ese impacto en los mercados petroleros. Avanzamos, por favor. Ahora, el otro gran conflicto, Medio Oriente.
Y aquí, bueno, tenemos a Israel peleado básicamente, pues tiene muchos frentes abiertos, ¿no? Gaza, Hezbollah, en Yemen, la guerra con Irán, y tampoco vemos un acuerdo de paz que avance. Hay muy poca credibilidad en Trump como líder para la negociación de este tipo de acuerdos. El principal punto en el que nadie se va a ceder es el desarme. Ninguno de estos grupos va a optar por desarmarse. Lo mismo que pasa en Ucrania, la vulnerabilidad es enorme, el riesgo de quedarse sin armamento es enorme en una parte del mundo donde es muy fácil que cualquiera rompa esos acuerdos y ataque al vecino, ¿no? Entonces, básicamente, es muy complejo, digamos, es un conflicto administrado, ¿no? Llegan a ciertos momentos de administración, pero no hay una paz posible y por supuesto porque el tema del desarme es absolutamente inviable en esta región. Avanzamos uno más, por favor. Voy a hablar ahora un poquito del impacto en la economía. Me voy a ir un poco rápido aquí. Si avanzamos y digo, la bola de cristal sigue nublada. ¿Qué pasa? Avanzamos uno más. Este año hemos tenido niveles de incertidumbre enormes y básicamente esas políticas y lo que pasa en Estados Unidos y cómo responden las naciones y las compañías a lo que está pasando ha creado digamos, inestabilidad en muchas de las áreas económicas. Por supuesto en el comercio, ¿no? Hay un tema de inestabilidad en el comercio, en formar nuevos bloques, en si hay o no impacto inflacionarios. Entonces tenemos un riesgo enorme al retorno de las inflaciones altas. Todavía no lo vemos, ¿por qué? Porque hubo una cantidad de almacenamiento de bienes y servicios antes de que aplicaran las tarifas y durante estos vaivenes de que se aplican, no aplican, etcétera, realmente no hemos visto un impacto inflacionario, pero sigue el riesgo de que regresen las altas inflaciones. Si regresa la alta inflación, regresa también el tema de las políticas monetarias estrictas, ¿no? Y las altas tasas de interés que podrían nuevamente impactar en el crecimiento económico en muchísimas latitudes, ¿no? El tema financiero evidentemente también es parte de si se usa el dólar, si no se usa el dólar, si los BRICS quieren comerciar y utilizar otro tipo de monedas, sigue habiendo un problema y digamos, fragmentación incluso también en los temas financieros. Avanzamos una más, por favor. A pesar de todo, el crecimiento económico es un poco resiliente, pero por supuesto para nada un crecimiento fantástico. Entonces, en el mundo estamos hablando de menos de 3% de crecimiento y para el próximo año seguimos pensando incluso en un deterioro. Algunas naciones pueden ver alguna mejora para el 2026, pero como pueden ver las gráficas que compara el 25 y el 26, no vemos grandes o significantes diferencias, quizá el único caso Rusia. Voy a avanzar un poco más rápido, una más por favor. Y el tema, por supuesto, la alta incertidumbre. Ya en los últimos meses ha bajado el tema de la incertidumbre, pero sigue en niveles definitivamente históricamente altos, ¿no? A pesar de lo que ha bajado aquí, tenemos un grado de incertidumbre enorme. Y con la incertidumbre lo primero que pasa es la inhibición de la inversión y del consumo. Entonces, la gente prefiere esperar a que las cosas estén más claras antes de tomar decisiones de inversión de largo plazo. Vamos a avanzar una más, por favor. Y bueno, quiero solamente resaltar un punto importante de diferencias críticas en los temas económicos. ¿Qué está impulsando crecimiento económico diferente a lo que tradicionalmente veníamos evaluando entre la manufactura, los servicios, etcétera? El tema de la inteligencia artificial y el tema de las inversiones, que es esta línea naranja,
computadoras, comunicaciones, equipos, semiconductores. Esa área sigue siendo el pequeño motor que mantiene crecimiento económico en varias latitudes. Si avanzamos una más. Y solo un pequeño flechazo en lo que está pasando en México. Por supuesto, México es de los que tienen un impacto negativo económico de toda esta turbulencia geopolítica, mucho más que otras latitudes. Esta incertidumbre y la pausa que vemos en el consumo y en la inversión es muy claro en lo que está pasando en México. México ha controlado más o menos su inflación, ha tenido una política también de ir bajando las tasas de interés y sin embargo el PIB, ¿no? O sea, estamos estimando que cerramos este año prácticamente con menos de 1% de crecimiento y hacia futuro no vemos una recuperación muy acelerada. El nivel de incertidumbre y los problemas sobre creación de valor y las nuevas cadenas de producción en las que se podría integrar México, la verdad es que todo eso pareciera estar en pausa. También tenemos el problema del gasto público, las restricciones y la austeridad, y tampoco por el lado del sector público vemos que pueda haber un impulso a la inversión. Avanzamos una más. Me brinco rápidamente a energía. Avanzamos, por favor. Y aquí el tema central es el mundo se volca hacia la energía eléctrica cuando todavía existe, por supuesto, una gran abundancia de hidrocarburos. Céntrense aquí en 2025, la barra gris, verde y azul es la parte de la oferta y la barra naranja y roja es la parte de la demanda. Entonces no hay que ser muy estudiados para entender la sobreoferta o la abundancia que existe ahorita de los recursos petroleros en el mercado de petróleo y situación que esperamos se extienda todavía hacia 2026. ¿Qué está pasando en estos momentos? Hay cierto riesgo por el lado de la oferta. Ya les comentaba yo, las sanciones de Rusia, imagínense que efectivamente pudieras retirar entre 1 o 2 millones de barriles diarios del mercado petrolero debido a las sanciones y que ya no le quieran comprar el crudo ruso. Bueno, noticias. El nivel de almacenamiento que existe, no solamente en China, sino comercial, en el estratégico en Estados Unidos, el nivel que existe de almacenamiento, incluso ya en los barcos que estamos viendo hoy en día, la cantidad de barcos que no han entregado crudo en ningún lado, sino que se está ahí almacenando. Hoy en día, solo con ese nivel de almacenamiento nos alcanzaría a cubrir unos 3 meses de esa retirada del crudo ruso. 2, la parte de la OPEP. Gran parte de esta sobreoferta viene de que la OPEP ha retirado sus cuotas y ha estado metiendo el petróleo que desde 2022 había estado recortando a sus socios. Entonces, toda esa recuperación de la OPEP, ahorita están en una pequeña pausa, pero en el 2026 podrían nuevamente seguir con su estrategia de retirar esas cuotas y de seguir metiendo más petróleo. Ahí, con eso y con lo que se llama el excedente de capacidad que existe en la OPEP hoy en día, podemos irnos fácilmente hasta mayo, junio del próximo año, sin que se note, digámoslo así, la ausencia del crudo ruso en el mercado. Eso es bastante inmediato. Por el otro lado, pues tenemos en los próximos años los grandes proyectos que adicionan crudo al mercado en Brasil, en Guyana. Ahí viene Surinam un poquito más tarde y por supuesto Canadá, que también ha seguido aumentando su capacidad productiva. Avanzamos, por favor. Y por el lado de la demanda, la verdad es que hay muy poca posibilidad de ver que crezca más la demanda, como para cerrar esa brecha. Y la principal causa es el tema de la penetración de los vehículos eléctricos. Y yo sé que a veces en estos mercados, en estas latitudes, todo el mundo dice, no, eso nunca va a pasar y los vehículos eléctricos son una fantasía. Bueno, no se preocupen, con lo que está pasando en China es más que suficiente para mantener bastante chata la demanda de hidrocarburos.
Aquí estoy comparando, ahora sí que con nosotros mismos, nuestros propios pronósticos de penetración de esos vehículos eléctricos. La primera estimación que hicimos hace algunos años, en el 2021, contra lo que ya es real, la barra naranja. Sí, estábamos muy lejos, no creíamos, éramos tan escépticos como en general todo el mundo, simplemente lo que estimábamos en China y lo que la realidad nos dio, ¿no? En 3, 4 años alcanzaron lo que nosotros esperábamos que sucediera 5 años más adelante, ¿no? A esa velocidad va, tiene sus límites, sí, pero en realidad el resto de los pronósticos, lo que habíamos dicho para Europa, lo que habíamos dicho para Estados Unidos, ahí vamos más o menos en línea, pero la revolución es en China y con eso basta para que la demanda por hidrocarburos se mantenga bastante chata en los próximos años. Si avanzamos una más. Y lo que está pasando con ese mercado con un superávit de crudo es evidentemente un impacto en precios. Los precios, nuestro escenario base realmente está como en los $60 por barril, el Brent. Y ese escenario base, por supuesto, tenemos riesgos a la alza, riesgos a la baja, puede ser, quizá en este momento riesgos a la alza por el tema de posibles problemas por la oferta, pero la verdad es que ese precio bajo está impactando muchísimas cosas, ¿no? En Estados Unidos, el tema de los operadores que necesitan darle un pago a sus inversionistas, necesitan dar ese retorno a su inversión por encima de seguir invirtiendo o seguir avanzando en su CAPEX. La distribución de su cash flow de casi todos los operadores hoy por hoy es mucho más alta a la parte de pagar a sus accionistas antes que el CAPEX. Entonces, con estos precios, la verdad es que la producción en Estados Unidos incluso estamos esperando que se quede flat o disminuya para el 2026. ¿Ok? Entonces, hay ahí ciertos impactos definitivamente en los precios. Avanzamos. Y me olvidaba también comentar el tema de Rusia y por qué Trump puede o no puede aplicar por completo esas sanciones. Para empezar, podríamos irnos a picos altos de crudo y Trump es muy sensible al tema de los precios de la gasolina. Entonces, el primer interesado en que los precios no sean demasiado altos es el mismo Trump. Por eso también creemos que no va a aplicar en su totalidad el tema de las sanciones a Rusia. Ya les platicaba un poco estas decisiones de las empresas, no solamente lo que está pasando en el Shell en Estados Unidos, sino en todo el mundo, ¿no? Las grandes empresas petroleras también tienen este tema de pagar los dividendos o pagar a sus inversionistas y reducir un poco el tema del CAPEX que ponen para nuevas operaciones. Avanzamos, por favor, me voy a ir así como mucho más rápido. El tema del gas, el otro gran hidrocarburos. ¿Qué pasó con las coyunturas geopolíticas? Esta es otra área altamente impactada por lo que pasó en la coyuntura geopolítica. En cuanto Rusia le cortó el flujo de gas a Europa, lo que pasó es una aceleración impresionante de los proyectos de gas licuado de petróleo. No solamente en Estados Unidos, en Qatar y en otras latitudes, incluyendo Argentina, que también ya tiene un par de proyectos de gas LNG en puerta, ¿no? Para exportar. Este boom y esa aceleración causada por un evento geopolítico nos lleva a una situación que hacia el 2028, 2032 también esperamos como un mercado con superávit en gas. El mercado global de gas LNG también esperamos que haya un superávit. ¿Qué pasa? Pues vamos a esperar quizá precios altos ahorita, un poquito, en lo que el upstream hace un catch con lo que se requiere para alimentar las plantas de gas licuado, pero definitivamente llegará un momento en que toda esta capacidad exceda lo que el mercado necesita y eso anticipamos que pase entre el 28 y el 32 y por lo tanto los precios del gas volverán a caer. ¿Y qué va a pasar? Cuando tengamos un gas en exceso, bajos precios, pues de nuevo es muy posible que haya ¿cómo se dice? Como se vuelva más lenta la incorporación de energía renovable
o muchos de los países ya construyeron plantas o utilización de gas, y en ese sentido pues ya no van a salir del mercado y puede haber un proceso más lento de la transición energética. Ya me están cortando el tiempo y creo que todavía tengo como 50 slides más, pero no importa. Si avanzamos, vamos a brincarnos la siguiente también, que es lo que ya les estaba platicando, la cantidad de proyectos. Avanzamos una más y lo que va a pasar en el impacto en precios y evidentemente las grandes interrogantes que habrá en el futuro. La electricidad, no importa qué escenario veamos. Estos son los más recientes escenarios que tenemos en S&P Global, pero no importa la verdad qué escenario veamos, lo que quiero resaltarles a todos es la parte de la línea, que es el porcentaje que representa el consumo eléctrico de la matriz de consumo energético en el mundo. Todo sube, absolutamente todo sube. Por supuesto, si vemos regionalmente y etcétera, en unos países más, en otros menos, pero al final la suma global, no importa qué escenario veas, siempre hay un aumento por el tema de la electricidad, del consumo eléctrico. Avanzamos. Y el consumo eléctrico ya no es solo un tema de transición y de que nos estamos electrificando y el tema de la historia de los vehículos eléctricos. Ya no solo es un tema de transición, es también un tema de más energía, de que realmente se demanda más energía. Y ya les comentaba yo un poco al principio el tema de los data centers y de la inteligencia artificial. El consumo eléctrico para el liderazgo que se están peleando por la inteligencia artificial y la construcción de centros de datos es una nueva demanda de energía, una nueva demanda de energía eléctrica. Eso es un poco lo que decíamos en Estados Unidos. Vean cuántos años pasó con una demanda eléctrica chata. Y ahí hay temas de eficiencia y hay muchos otros temas, pero manteníamos una demanda chata. Ya con el tema incorporado sobre data centers y la inteligencia artificial, o sea, el consumo se dispara. Avanzamos, por favor. Y bueno, no es solo Estados Unidos, todo el mundo quiere construir centros de datos, principalmente Estados Unidos, pero por supuesto en Asia se están peleando también el liderazgo por la inteligencia artificial. Avanzamos. Y quiero dejarles aquí un punto muy interesante. La inversión de upstream contra la inversión en tecnologías limpias y la parte de electrificación. Ahí está, ¿dónde están los negocios? ¿Dónde están las compañías? ¿Cómo están respondiendo? Es muy claro la estimación y además la pendiente que venía histórica, ¿no? De inversión hacia tecnologías limpias y lo que va a seguir pasando, ¿no? Y upstream no es que dejes de invertir, pero los nuevos mercados, la energía, la matriz completa, tiene un componente eléctrico creciente, pujante, contra los hidrocarburos que tienen a lo mucho una visión chata, ¿no? Ahí se refleja y esas son las decisiones de las empresas. Ahí están poniendo su estrategia, ¿ok? Vamos a, bueno, varios indicadores, pero me voy a ir súper rápido. Y otra forma de verla es la parte exploratoria. En el gráfico de su izquierda está en manera global. La línea son los pozos exploratorios, claramente a la baja. No es tan triste como que estamos dejando de explorar. También hay muchos temas de eficiencia, muchos temas de avances tecnológicos en la interpretación sísmica y en otros tipos de estudios que han permitido, digamos, que ya no tengas que hacer tantos pozos para tener un descubrimiento, pero aún así la actividad va un poco a la baja. Y Latinoamérica, pues un poco siguiendo la misma tendencia, aunque por supuesto Latinoamérica sigue siendo un lugar súper lindo para explorar. Lo que está pasando en Guyana y en toda el área del norte de Brasil y también en Surinam, ¿no? Avanzamos. Y por supuesto el mundo todavía requiere de hidrocarburos, ¿no? Aún con una proyección chata de la demanda, creo que es una historia que casi todo el mundo conoce, se requiere realmente ir llenando el hueco que deja en la declinación normal de los hidrocarburos, pero el tema aquí es cada vez tienes que ser más competitivo.
Estimamos en S&P que hay muchos recursos hoy en día que podrían estar llenando este hueco con un precio, digamos, de menos de $60. Entonces, hace rato hablaba el precio, el tema de convencionales y que hay que ser competitivo y tienes que hacerlo a menores costos. Claro, ese espacio cada vez es más pequeño y cada vez hay recursos mucho más competitivos. Digamos, el barril marginal es muy competitivo. Avanzamos, por favor. Así que voy a dejarles, creo, varias de las ideas que están aquí hablando, ¿no? Definitivamente este cambio del orden global, de estas reglas, comercio, multilateralidad, acuerdos, a un mundo transaccional, proteccionista y nacionalista. Entonces, se está dividiendo. ¿Cómo respondemos a eso? Ahora sí que depende de quién eres, ¿no? Les he hablado aquí de la expectativa de un superávit en el tema de petróleo, eventualmente en el tema del gas también, y de un aumento realmente de la demanda por electricidad, que tiene mucho que ver no solo con transición energética, sino también hacia dónde va el mundo y dónde van los avances tecnológicos. El gran reto y la gran pregunta que yo creo que queda a futuro y para poder prepararnos en nuestras estrategias a futuro es, en este avance tecnológico, ¿cómo se adapta? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se comparte? Entonces, hay muchos avances tecnológicos, pero sin un nivel de cooperación internacional suficiente, es difícil que se adapten y que se pongan en todos los países, y muy posiblemente va a haber, si se rompe con ese multilateralismo y ese apoyo y esos acuerdos internacionales, seguramente las disparidades entre países y la formación de bloques será una configuración totalmente diferente a lo que conocemos hoy en día. Aquí le dejo, la conversación puede seguir y por supuesto todos podemos tener opiniones muy diferentes de la nueva configuración que tenga el mundo, y no pienso aquí decirles cómo se va a ver en futuro. Ojalá que lo podamos discutir un poco entre nosotros. Les agradezco muchísimo.